cuando en un mensaje publicado a través de su red social Truth Social, pues confirma este ataque que termina con la captura de Nicolás Maduro. La rueda de prensa a las 11 de la mañana del presidente toma en Mar-a-Lago, que se produce luego de una intervención militar que tuvo como antecedente múltiples intentos diplomáticos para buscar una salida pacífica. Que no vengan ahora con el cuento de que no se intentó todo y no fue posible. Y luego vendrán las discusiones, porque este ataque de hoy seguramente abre una gran controversia internacional. Andrés Carmona. El primer intento de acercar al régimen del dictador Nicolás Maduro con la oposición ocurrió luego de las protestas de 2014, que dejó un saldo de 43 fallecidos, más de 486 heridos y 1.854 detenidos. El 10 de abril de 2024 se dio un primer acercamiento en el Palacio de Miraflores y en el que tuvo mediación de los entonces cancilleres María Ángela Holguín de Colombia, Ricardo Patiño de Ecuador y Luis Alberto Figueiredo de Brasil. Entre 2016 y 2017, el Vaticano y UNASUR facilitaron intentos de acercamientos en Caracas y República Dominicana. Sin embargo, estas rondas terminaron sin acuerdos, marcadas por la desconfianza entre el gobierno y la oposición. En enero de 2019, la confrontación escaló. Juan Guaidó se proclamó presidente interino y fue reconocido por más de 50 países, y se implementó el llamado cerco diplomático propuesto por el presidente colombiano Iván Duque. El continente se dividió. Mientras el Grupo de Lima exigía elecciones libres, México y Uruguay convocaron la conferencia de Montevideo, que derivó en el Grupo Internacional de Contacto con participación de la Unión Europea. Ninguno de estos espacios logró compromisos inmediatos. Ese mismo año, en mayo de 2019, Noruega entró en escena. En Oslo se celebraron rondas discretas que después se trasladaron a Barbados en julio. Allí se discutió un calendario electoral, pero en septiembre el gobierno de Maduro se retiró tras nuevas sanciones de Estados Unidos. La oposición, por su parte, declaró agotado el proceso. En 2022, bajo auspicio de Noruega, se instaló la llamada Mesa de México con acompañamiento de Países Bajos y Rusia. Un año más tarde, en octubre de 2023, el gobierno y la oposición firmaron el Acuerdo de Barbados. Allí se pactaron condiciones para las elecciones presidenciales de 2024, incluyendo observación internacional. Pero al final, ese acuerdo se violó por cuenta del robo de las elecciones del 28 de julio de 2024 y en el que la dictadura se atornilló en el poder frente a lo que era una victoria evidente del candidato opositor Edmundo González y la Mesa de Unidad Democrática. Aunque los gobiernos de Colombia y Brasil trataron de mediar y no reconocían los resultados de las elecciones, estas gestiones no dieron frutos. En la práctica, hasta 2025, los compromisos han sido frágiles, persisten denuncias de inhabilitaciones políticas, trabas a candidatos y falta de garantías reales. En resumen, más de 7 rondas de diálogo, mediadores de todo el mundo, acuerdos parciales, pero aún sin una transición democrática que ponga fin al gobierno de Nicolás Maduro. Blue Radio. Son las 7 de la mañana y 4 minutos. Continuamos con esta transmisión especial en Blue Radio, en bluradio.com, en el canal de YouTube de Blue
y en la aplicación Ditu de Caracol Televisión. Estamos desde la 1:30 de la mañana reportándoles a ustedes la noticia más importante. Primero, los bombardeos, la intervención militar estadounidense en territorio venezolano, y luego la captura, la caída de Nicolás Maduro, que a esta hora está rumbo a Estados Unidos con su esposa Cilia Flores para responder ante una corte de la ciudad de Nueva York. Una noticia que le da la vuelta al mundo, que tiene profundas implicaciones geopolíticas. A las 11 de la mañana, el presidente Donald Trump dará detalles de esta operación en una rueda de prensa en su casa de veraneo en Mar-a-Lago, en la Florida. Colombia en máxima alerta. El presidente Gustavo Petro lideró un consejo de seguridad esta madrugada. Y a las 10 de la mañana tiene citado un consejo de ministros anunciando un plan de contingencia para la frontera con Venezuela. ¿Qué pasa en Caracas a esta hora? 7:05. Desde las calles de la capital venezolana, Santiago Martínez. Cayó Maduro. 8:05, Ricardo. Efectivamente ya son prácticamente 7 horas de que comenzó todo este largo día con los bombardeos a las 2 de la madrugada. A la 1:57 fue el primero que estremeció toda Caracas, como hemos comentado, desde la hora de la madrugada. Y ya pues En este punto las comunicaciones también se dificultan con Venezuela. No hay mucha gente en las calles de la capital venezolana. Santiago, lo recupero. Ahí está usted con nosotros. Perfecto, ¿me escuchas bien aquí? Sí. Sí, ahí lo escuchamos perfectamente. Perfecto, te decía que bueno, que hemos recorrido Caracas, como te decía hace pocos instantes, una ciudad totalmente desolada, muy desolada. Te puedo decir que lo que están abiertos son algunas farmacias, algunos supermercados de los que suelen abrir 24 horas. El resto del comercio totalmente cerrado, por lo menos a esta hora. Y fíjate, hemos recorrido parte de la ciudad de Caracas tratando de buscar, pues, qué dice la gente, el venezolano común. Hemos conseguido con un señor aquí, le vamos a reservar su nombre, me ha pedido que no le diga su nombre porque está dispuesto a contarnos un poco. Él no estaba en la calle, él estaba como en un porche de su edificio, lo vi allí, le pedí el entrado al edificio. Ahí lo estamos intentando porque es importante ese testimonio. Santiago, intentémoslo ahí, a ver, escuchémoslo. Sí. ¿Me escuchas bien allí? Sí. Sí, perfecto, ahí perfecto. En ese punto estamos perfectos. Te comentaba que este señor que nos conseguimos aquí estaba dentro de ese edificio, no es que estaba en la calle, y nos permitió entrar para conversar con él. Vamos a preservar su nombre por un tema de seguridad, pero cuénteme, ¿usted escuchó lo que pasó en horas de la madrugada? ¿Cómo lo vio? ¿Qué vivió? Cuénteme. Sí, exactamente, a partir de casi las 2 de la mañana oí. Sí, intentamos, Santiago, ahí lo escuchamos. Llegué a pensar que era fuegos artificiales, pero no, cuando vi la continuidad del sonido de las mismas explosiones. Sí, lamentablemente tenemos problemas allí con la comunicación con Santiago, a ver si logramos tener más estable el contacto, porque ese testimonio es vital de una de las personas que presenció los bombardeos esta madrugada. Lo recuperamos, intentamos tenerlo. Bueno, en cualquier momento estamos con Santiago. Santiago, ¿me escucha ahí? ¿Tenemos mejor sonido hasta ahora? No lo tenemos. 7:08. Silvia, hay comunicado del Kremlin. Rusia se pronuncia sobre la caída de Nicolás Maduro. Nuevo comunicado, Ricardo. Rusia está exigiendo que se aclare el paradero del líder venezolano Nicolás Maduro, de su esposa, que fueron sacados del país por las fuerzas, lo que dice el Ministerio de Relaciones Exteriores, y como consecuencia de la agresión estadounidense. Exigimos esclarecer de inmediato esta situación, dice la Cancillería rusa a través de un comunicado. Esa es la última información que se está generando desde el Kremlin, muy cercano, por supuesto, al régimen de Nicolás Maduro. Lo que tenemos que decir en este momento es que no se conoce cuál es el paradero del líder venezolano, que fue el heredero de Hugo Chávez cuando en 2013 muere por cuenta de un cáncer el 5 de marzo. No se sabe exactamente cuál es su paradero. Rusia, el fiscal Tarek William Saab pide prueba de vida, igual que Delcy Rodríguez. Y le decía, usted estaba mencionando, Ricardo, que ya habían hablado, se habían pronunciado los hombres más fuertes del régimen venezolano y la mujer más fuerte, que es Delcy Rodríguez, la vicepresidenta. Falta tal vez una persona, y es Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana.
no se ha pronunciado todavía, estamos a la espera de esa declaración. Ya lo hizo Tarek William Saab, Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa, fue el primero. Diosdado Cabello apareció con un casco y un chaleco antibalas en las calles de Caracas, rodeado de algunos militares y de las milicias venezolanas. Silvia, gracias. 7:10 minutos. Iván Gil, canciller venezolano, dice que habló con las autoridades de Bielorrusia, que le expresaron su respaldo y rechazaron la intervención militar estadounidense en territorio venezolano. Regreso con usted, Santiago, en las calles de Caracas. Santiago Martínez. Sí, Ricardo, te contaba que estamos con el señor aquí dentro de un edificio aquí en la zona norte de Caracas. Eso, estamos muy cerca de la comandancia de la Armada aquí en Caracas, que es una parte del componente militar fuera de Fuerte Tiuna. Es una sede un poco administrativa, muy tranquila. A esta hora te puedo comentar. Señor, me comentaba a qué hora se despertó, cómo ha sido esta madrugada, estas últimas 7 horas aquí. Esto ha sido una zozobra constante por la cantidad de explosiones que fueron muy continuas y muy seguidas esas explosiones, la cual nos mantuvieron a mi familia y a mí a la expectativa y no vamos a decir alerta, porque como estamos cerca de la Armada, con la comandancia de la Armada, podríamos pensar que podría haber algún ataque, pero hasta estos momentos ha habido una tranquilidad total. ¿Qué pensó en ese momento, a las 2 de la madrugada? ¿Qué ocurría? ¿Qué pensaba? Yo al principio llegué a pensar que como estamos en principio de año, dije eran fuegos artificiales por alguna celebración, pero en vista de la continuidad de las explosiones y a través de las redes sociales y de mucha gente que tengo, amigas que están cerca por ejemplo, del Fuerte Tiuna, que me llamaron porque saben que yo vivo cerca de la comandancia de la Marina, me llamaron para ver cómo estaba esto por aquí y me dieron los cuentos de las explosiones que se veían en el Fuerte Tiuna, una familia mía que está cerca del valle también, que en el cementerio, y ahí fue que yo pude aceptarlo, vamos a decirlo así, aceptar a ciencia cierta que algo estaba pasando que no era algo normal. ¿Cómo ha vivido usted, señor, estos últimos meses acá en Venezuela? Es decir, desde septiembre vemos una presión militar de Estados Unidos en el Caribe, hemos visto bombardeo de lanchas, luego amenazas, el gobierno decía que todo estaba bien, que ellos estaban firmes, un llamado a la calle. ¿Cómo ha sido estos últimos 4 o 5 meses llegando al día de hoy? Bueno, yo particularmente dije que si el gobierno, vamos a hablar claro, el gobierno norteamericano iba a hacer un movimiento, no iba a hacer un movimiento para alardear de que ellos son una potencia, que algo se estaba cocinando y efectivamente se cristalizó en la madrugada de hoy. Bueno, Ricardo, parte de los testimonios de las personas, no sé si tienen alguna pregunta en estudio, si quieres conversar con el señor. Sí, te lo comunico, te escucho. Okay. Buenos días. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Usted nos dice que ha sido vivir en una zozobra permanente durante todos estos días. Con este desenlace, ¿qué piensan y qué sienten ustedes y su familia frente a su futuro? Bueno, yo para hablarte con honestidad, y creo que es el sentir de muchos venezolanos que pensamos que llegó la hora de un cambio de la vida del venezolano, de la cantidad de problemas que hemos estado viviendo, económicos, sociales, el odio que existe cuando una persona está en cierta posición, que no es una posición holgada, pero es una posición tranquila, por parte de grupos que creen que uno es un vendepatria, como nos llaman a todos los que estamos con las ideas del gobierno. Aquí lamentablemente la libertad de expresión se acabó. Aquí el pensar ideológico también se acabó. Si no estás con una línea que dicta un gobierno, eres un opositor, eres una serie de epítetos que para uno particularmente eso molesta, aparte de molestar, crea incertidumbre y zozobra. Pero yo particularmente pienso, igual que mi familia, que es el comenzar de algo nuevo, que Dios mediante sea a beneficio de nosotros los venezolanos y del país. Sí, claro. Aquí le hago una pregunta, porque sabemos todo lo que han luchado los venezolanos, ustedes, por el regreso a la democracia. En más de 25 años, marchas pacíficas, han ido a las urnas, han hecho de todo. En esta coyuntura, ¿usted cree que los venezolanos, cansados de tantas promesas vanas, de tantas falsas ilusiones, estarían dispuestos a salir a las calles democráticamente a expresar
la necesidad de que haya un cambio de régimen, de que se respeten los resultados de las elecciones del 28 de julio del 24? Sí, yo creo que sí. Siempre y cuando, porque a nosotros los venezolanos lo que nos faltó fue un apoyo, porque lamentablemente, y es una opinión muy personal, aquí pueblo solo no quita gobierno. Cuando un gobierno tiene secuestrado todos los poderes, el pueblo se siente solo. Cuando tenemos lamentablemente, vamos a decirlo así, una fuerza extranjera que no haya partido de las mismas raíces de nuestro país, ya nos sentimos con un apoyo de algo y ya consideramos que las marchas, las manifestaciones pacíficas que hemos realizado puede ser ya el inicio de un despertar del pueblo para llegar a lo que nosotros queremos, una Venezuela mejor y que donde se respeten todos los derechos y de nosotros los venezolanos. Pues le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Un feliz día en Caracas. Igualmente. 7:15 minutos, Santiago Martínez con nosotros, sí, con Ricardo. Los venezolanos, con los caraqueños, hablando sobre esto que está ocurriendo a esta hora en Venezuela, luego de los bombardeos y luego de la caída de Nicolás Maduro. Sí, Ricardo, fíjate, mira, en este momento justo al terminar la entrevista con ese señor, pasaron los primeros 2 vehículos por esta calle. Es increíble lo solitario que está esta calle donde estamos ahorita, prácticamente frente a la comandancia de la Armada acá en Caracas. Una sede que está muy tranquila, o sea, muy relajada, sin ningún problema. Sin ningún problema, o sea, o sea, es muy solitaria la ciudad, realmente muy solitaria. Tú me preguntabas temprano, creo, alrededor, todavía era oscuro, si tú pensabas que las personas iban a salir, que iba a haber algún llamado. Yo te decía, las personas suelen quedarse en su casa y efectivamente lo que vemos en estas primeras horas aquí en Caracas es que las personas están en su casa. De hecho, esta persona que entrevistamos, Ricardo, entramos al edificio de él porque estaba adentro de su edificio, ni siquiera estaba en la calle. Sí, imagínese usted, Santiago, lo que está pasando en Venezuela, sí, en Caracas a esta hora. Para finalizar, Santiago, vemos las primeras imágenes y pareciera que no hay destrozos en los edificios civiles en Fuerte Tiuna. Es uno de los principales primeros reportes. Correcto. ¿Te acuerdas que yo también te comentaba en la madrugada la cantidad de vehículos que veíamos circular en la autopista? No sé si lo recuerdas, que era algo que nos llamaba mucho la atención. Por supuesto. Luego vimos un video, Ricardo, donde salían decenas de vehículos de la parte de residencial de Fuerte Tiuna, y todos esos vehículos pasaban por la visual que yo tenía en la autopista, justamente. Esa era la cantidad de vehículos que veíamos saliendo a las 2, 3 de la madrugada, para nada habitual. Eran todas las personas que salían de la parte civil de Fuerte Tiuna, pues no voy a decir huyendo, pero sí tratando de salirse del foco de ataques que había en ese momento. Vimos unas imágenes también en la base aérea de La Carlota, los transmitió el canal del Estado, una tanqueta quemada, una reja tumbada, y también hubo ataques en la base aérea de La Carlota, que lo hemos comentado más temprano. Pero en sí, el mismo reportero del canal del Estado hacía el recorrido por la ciudad y era prácticamente él solo rodando por la ciudad de Caracas. O sea, es realmente, o sea, yo me quedaría con la parte que está muy solitaria la ciudad. De hecho, aquí voy caminando y voy yo solo, caminando por una calle de Caracas en este momento. Santiago, gracias. Solitarias las calles de Caracas. Santiago Martínez reportando en directo desde las calles de la capital venezolana luego de los bombardeos y luego de la caída de Nicolás Maduro. Antonio Costa, el hombre fuerte de la Unión Europea, está diciendo a esta hora en sus redes sociales, el presidente del Consejo Europeo: siguiendo con gran preocupación la situación en Venezuela, la Unión Europea hace un llamamiento a la desescalada y a una resolución basada en el marco del derecho internacional y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. La Unión Europea continuará apoyando una solución pacífica, democrática e inclusiva en Venezuela. Confiamos en los esfuerzos de la alta representante de Asuntos Exteriores y Políticas Exteriores, vicepresidenta de la Unión Europea, que es Kaja Kallas, para, en coordinación con los Estados miembros, asegurar la seguridad de los ciudadanos europeos en el país. Silvia, porque ese es el otro punto, y también lo dijo el presidente Gustavo Petro. Aquí no sabemos cuál sea el desenlace de todo esto, cuál sea la reacción de la gente, de las tropas, o si Estados Unidos eventualmente esta noche hará una segunda batería de incursiones, de ataques, de bombardeos. Y la seguridad de los ciudadanos extranjeros también es fundamental para garantizar en estos momentos. Ricardo, recuerde que desde la era de Hugo Chávez se concentraron en armar
una serie de milicias que son conocidas como los comandos allí en Venezuela. Gente civil que se ha dedicado a lo largo de estas décadas a infundar el terror y a estar al servicio del régimen y de las fuerzas militares venezolanas. Esto, por supuesto, también genera inquietud sobre qué es lo que puede pasar en materia de defensa en Venezuela, teniendo en cuenta dos situaciones. La primera es que ya no está Nicolás Maduro, pero varios de su camarilla, como Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello, Tarek William Saab, Delcy Rodríguez, siguen en territorio venezolano. Pero también con otro elemento importante, y es que las instalaciones militares más importantes en Venezuela habrían en su mayoría sido atacadas por Estados Unidos. Así que aquí la pregunta es, ¿cuánto poderío militar quedó para el régimen de Nicolás Maduro después de estos ataques y qué es lo que podría pasar si va a haber una transición? Recuerde que el presidente Gustavo Petro propuso una especie de frente nacional, como ocurrió aquí en Colombia, una idea que no gustó mucho a la oposición venezolana. ¿Qué es lo que sigue? Esa es la pregunta. Por ahora, que esto es un dato importante, Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, descartó un nuevo ataque. El secretario Rubio aseguró que Nicolás Maduro ha sido arrestado por Estados Unidos y se enfrentará a un juicio penal en Estados Unidos. Ahora que el líder venezolano ha sido capturado, no se esperan nuevas acciones militares en el país. Eso fue lo que dijo el senador republicano Mike Lee tras una conversación con Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos. Me ha informado que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para enfrentarse a un juicio por cargos penales en los Estados Unidos y que las acciones militares que vimos esta noche fueron para proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto. El senador republicano dijo que este modo de operar cae dentro de la autoridad presidencial consagrada en la Constitución para proteger personal estadounidense de ataques inminentes, pese a que el poder de declarar la guerra a otro país recae en el Congreso. Y esto es lo que están y han venido denunciando los congresistas demócratas. Dice el senador Lee que Marco Rubio le dijo en su llamada que no anticipa nuevas acciones militares en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia de las autoridades norteamericanas. ¿Qué pueda pasar? Esto lo sabremos con el paso de las horas. Sobre todo hay que estar muy atentos a esa declaración del presidente Donald Trump a las 11 de la mañana, que seguramente le dará al mundo y nos dará a nosotros más luces de lo que pasó, de cómo pasó, dónde está Nicolás Maduro en este momento junto a su esposa Cilia Flores y qué es lo que viene. Aquí hay varias preguntas, Ricardo. Preguntas que le están haciendo congresistas demócratas a Donald Trump, y es sobre si este ataque fue para proteger territorio norteamericano por el narcotráfico que lidera Nicolás Maduro como el jefe del cartel de los soles, o si por el contrario esto también tiene que ver con la parte política de Estados Unidos involucrándose en un cambio de régimen. Así que hay muchas preguntas todavía sobre la mesa para ir resolviendo con el paso de las horas. Silvia, gracias. 7:23 minutos. Vamos a Madrid, en el consulado de Venezuela, en la capital española. Enrique Rodríguez, ¿qué pasa a esta hora en el viejo continente? ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Pues aquí en el centro de Madrid, estamos en la glorieta del Pintor Sorolla, y en el número 40 de la calle Eloy Gonzalo está el consulado de la República de Venezuela, el consulado general. Ese consulado está escoltado ahora mismo por un agente de la policía y otros 3 agentes se encuentran en los alrededores. No hay ningún problema, se permite pasar por la zona, pero hay una discreta vigilancia policial hasta ahora. Y frente al consulado, en la acera de enfrente, en la iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel, se concentran algunos venezolanos. Uno de ellos se llama Pedro, me decía que lleva 4 años fuera de Venezuela. Lo veo con su 11 años fuera de Venezuela, 4 años acá en España. Exacto. Y lo veo con su bandera aquí. ¿Qué le parecen las noticias que hemos conocido esta mañana? Pues de verdad que sorprendido. Me llama mi hermana desde Chile para contarme lo que está sucediendo. Pues los nervios inmediatamente, la reacción fue llamar a mi familia de Venezuela y hacerles un llamado a ellos, amigos, familiares,
que se queden en casa, que vivamos esto con alegría, pero con mucha precaución. Con mucha precaución, ya que no sabemos en qué va a desencadenar todo esto, y pues nada, que se queden en casa para estar resguardados. Bueno, pues este es el testimonio de Pedro Marcano se llama. Hay un puñado más de venezolanos por aquí, casi hay más periodistas que venezolanos, pero lo cierto es que el ambiente aquí es de euforia contenida y pasan dos cosas muy curiosas, Ricardo. Pasan vehículos por esta calle, por la calle Eloy Gonzalo, por la calle de Santa Engracia, insisto, estamos en pleno centro de Madrid, y algunos de ellos hacen sonar sus bocinas como signo de admiración, de respeto o de celebración por lo que está pasando. Y luego otras personas, peatones españoles que pasan por aquí, felicitan a quienes se encuentran con las banderas de Venezuela. Y insisto, el ambiente es de máxima tranquilidad, la presencia policial es muy discreta, agentes de la unidad de intervención policial, pero sí se respira aquí por lo menos algo de ilusión. Para mañana por la mañana, a mediodía, frente a la Embajada Americana en la calle Serrano de Madrid, organizaciones comunistas han organizado una concentración para protestar contra esta intervención norteamericana, para indicar que esta intervención termine. Insisto, son organizaciones comunistas mañana al mediodía, cuando sean las 6 de la mañana en Colombia, Ricardo. Enrique, gracias. Desde Madrid, desde el Consulado de Venezuela en territorio español, hablando con los venezolanos que se están acercando para estar tal vez más compenetrados con lo que está ocurriendo en su país, la mayoría de ellos en el exilio por cuenta de la dictadura que está tambaleando. Cayó Nicolás Maduro y hay confirmación a esta hora por parte, Silvia, de la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, que ha escrito lo siguiente en sus redes sociales. Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses. En nombre de todo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes Fuerzas Armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales. Silvia, confirmando además la fiscal lo que anticipaba Marco Rubio, el secretario de Estado. Los bombardeos fueron en prevención y como parte del operativo de captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Claro, Ricardo, pero además este mensaje de Pamela Bondi, que es la fiscal general de Estados Unidos, nos da luces sobre cuáles serían los delitos por los que tendría que pagar Nicolás Maduro en Estados Unidos. Conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. Esos serían entonces los cargos, Ricardo, que podría enfrentar, o los delitos que estarían relacionados a los cargos que podría enfrentar Nicolás Maduro allí en territorio venezolano. Le agradece al presidente Donald Trump, al Departamento de Justicia de Estados Unidos, que pues también por supuesto participó en esta operación que, repetimos, fue la que facilitó la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. No sé, Ricardo, hay ya reacción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. ¿Qué dice la presidenta de México? Dice, artículo 2, parágrafo 4 de la Corte de las Naciones Unidas, dice textualmente: los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Esa es, dice ella, la posición del gobierno de México, y esto nos lleva a un comunicado que ella adjunta en este mensaje. Vamos a ver, Ricardo, si abre, porque está un poco lento. Sí, comunicado 001-2026, Secretaría de Relaciones Exteriores, 3 de enero 2026. El gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela.
en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU y cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblos venezolanos. América Latina y el Caribe es una zona de paz construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza, por lo que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional. Reitera enfáticamente el gobierno de Claudia Sheinbaum que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes, por lo que reafirma su disposición en apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, es lo que dice este comunicado, un comunicado largo instando también a la ONU a actuar inmediatamente. Silvia, gracias. Se pronuncia el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Dice que Bogotá implementa un plan de contingencia ante la situación. Dice exactamente el alcalde mayor de Bogotá lo siguiente a través de sus redes sociales: ante la confirmación de los hechos ocurridos en Venezuela, es claro que hoy se abre una nueva etapa para ese país que debería estar orientada al retorno de la democracia. Ese proceso debe ser pacífico y con pleno respeto por la población civil y el derecho internacional. Nicolás Rodríguez está listo con el resto del comunicado, con el trino del alcalde Carlos Fernando Galán. ¿Está listo Nicolás? Para que nos dé más detalles sobre este pronunciamiento del alcalde Galán. Podríamos incluso tenerlo en segundos aquí en Blue Radio. Dice luego, en este momento, la protección de la ciudadanía venezolana, tanto dentro de su país como en el exterior, es una prioridad. Bogotá es hogar de cientos de miles de ciudadanos venezolanos y nuestra responsabilidad es garantizar su seguridad, sus derechos y la convivencia en la ciudad. Desde la Alcaldía de Bogotá hemos desplegado un dispositivo especial de seguridad en los alrededores de las sedes diplomáticas de Estados Unidos y de Venezuela en la ciudad. Estaremos atentos al desarrollo de los acontecimientos en coordinación con todas las autoridades colombianas para evaluar cualquier efecto que esta situación pueda tener en Colombia y en particular en Bogotá. Hacemos un llamado a la calma, al respeto por la ley y a la convivencia ciudadana. 7:31, una pausa muy breve. Agradecemos a María Clara Gracia del equipo de En Blue Jeans, al equipo de Casa Blue, al equipo de Autos y Motos, porque hoy amablemente han cedido sus espacios para poder acompañarlos de manera permanente, sin ningún tipo de interrupciones, con esta que es una de las noticias más importantes de los últimos tiempos en Colombia y en América Latina, como es la caída de Nicolás Maduro, la captura de Nicolás Maduro y la intervención militar estadounidense en territorio venezolano. Una pausa y ya regresamos.
7 de la mañana, 34 minutos en Colombia. En estos momentos en Caracas son las 8 de la mañana, 34 minutos. Cayó Nicolás Maduro, el dictador que heredó el régimen de Hugo Chávez durante varios años luego de una operación milimétrica por parte del gobierno de Donald Trump. A la 1 de la mañana, 23 minutos, se reportaron los primeros bombardeos en Venezuela y sobrevuelos en Caracas, luego de una operación de meses del Comando Sur de Estados Unidos, probando la resistencia de las baterías antiaéreas de Venezuela, rondando al régimen de Nicolás Maduro. La operación diplomática de Donald Trump de llamadas, una llamada crucial de la Casa Blanca a Miraflores, en la que ambos presidentes, Donald Trump y Nicolás Maduro, se comunicaron, sin embargo no llegaron a ningún acuerdo para alcanzar una salida negociada del régimen de Nicolás Maduro. Lo que se filtró de esa llamada fue un eventual acuerdo para que Nicolás Maduro revelara algunos detalles del régimen y su salida negociada hacia algún país, y también entregara a algunos de sus colaboradores más cercanos y entregara el poder a Delcy Rodríguez, quien en estos momentos sería la presidenta interina de Venezuela. Uno de los objetivos sería el Fuerte Tiuna, una de las bases militares más importantes de Venezuela. Se registraron apenas al menos 10 detonaciones. Este es el sonido y las imágenes que ustedes ven a través de nuestro canal de YouTube y de nuestra plataforma DITU en estos momentos. La destrucción del operativo de Estados Unidos en Venezuela, con el cual fue capturado Nicolás Maduro. El presidente Donald Trump confirmó la captura de Nicolás Maduro con su esposa Cilia Rodríguez a través de su cuenta en Truth Social. Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela. Su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa fuera del país. Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden de los Estados Unidos. Un comando especializado, muy probablemente un equipo SEAL, el mismo que habría dado de baja a Osama Bin Laden. Estamos hablando de una operación milimétrica por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. La captura de Nicolás Maduro y su esposa acaba de ser confirmada por la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, quien finalmente también reveló los cargos por los cuales deberán responder ante la justicia norteamericana. Se trata de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de armamento, ametralladoras y dispositivos destructivos, además de conspiración por poseer armamento. También ha hablado como parte de ese régimen venezolano que está en estos momentos por caer, Diosdado Cabello, quien ha condenado el ataque. Salió a las calles con chaleco antibalas, chaleco puesto, a pedir calma a los venezolanos, pero también a rechazar este espectacular operativo de las fuerzas militares de los Estados Unidos, quien con bombas ha bombardeado Caracas y Miranda para llevarse a Nicolás Maduro. Uno de nosotros o de otro o cualquiera de nosotros, aquí hay un pueblo que está organizado, un pueblo que sabe lo que tiene que hacer. Esperamos que el mundo se pronuncie sobre este ataque, o van a, ustedes, las organizaciones mundiales, los organismos mundiales, van a hacer pública su complicidad ante el ataque invasor, ante el asesinato de civiles, bombas cayendo en edificios, en lugares habitados por civiles. Van a ser los organismos internacionales cómplices de esa masacre. En ese chaleco antibalas que tiene puesto Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del chavismo en Venezuela, se ve la bandera de Patria o Muerte, esa misma que ha agitado el presidente Gustavo Petro recientemente. El presidente colombiano ha reaccionado a esta ofensiva de los Estados Unidos a las 2:05 de la mañana a través de su cuenta de X. En este momento bombardean Caracas, alerta a todo el mundo, han atacado Venezuela, se ha citado para
las 10 de la mañana, un consejo de seguridad urgente en la Casa de Nariño, todos los ministros, para determinar cuáles serán las acciones que va a afrontar el gobierno colombiano como un estado fronterizo con Venezuela en este momento de crisis. Un pronunciamiento muy importante, el del ministro de Defensa de Venezuela, jurando lealtad al régimen chavista y al ya caído y capturado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Se trata del general Vladimir Padrino. Estamos ya levantando la información referente a heridos y muertos. Frente a este ataque ruin y cobarde que amenaza la paz y estabilidad de la región, elevamos la más contundente denuncia ante la comunidad internacional y todos los organismos multilaterales para que se condene al gobierno norteamericano por la flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. La Venezuela libre, independiente y soberana rechaza con toda la fuerza de su historia libertaria la presencia de estas tropas extranjeras. 7 de la mañana, 40 minutos. Delcy Rodríguez, en estos momentos, es la vicepresidenta interina de Venezuela. ¿Han salido en cámara? Es decir, en imágenes, Vladimir Padrino y Diosdado Cabello. El resto del régimen de Nicolás Maduro, por llamada telefónica y por los canales del Estado. Lo ha hecho Tarek El Aizami, el fiscal general, y lo ha hecho la vicepresidenta. No sabemos en qué estado de Venezuela o si están en Caracas. Delcy Rodríguez lo ha hecho por llamada telefónica pidiendo pruebas de supervivencia de Nicolás Maduro. Presidente Donald Trump, prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama. El presidente Maduro ya había sido muy claro y había advertido al pueblo venezolano de que una agresión de esta naturaleza, por la desesperación de la voracidad energética de los Estados Unidos, podía presentarse. Y lo primero que le dijo el presidente Maduro al pueblo de Venezuela fue pueblo a la calle, activado en milicia, activado todos los planes, ha dado órdenes muy claras a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que en perfecta fusión militar, popular y policial se activaran todos los planes de defensa integral de la nación y quedan así activados con el decreto que fue suscrito por el presidente Nicolás Maduro decretando la conmoción externa. Nosotros exigimos el respeto al derecho internacional. Condenamos esta forma brutal, salvaje, de agresión contra nuestro pueblo que ha cobrado la vida de funcionarios militares que se convierten en mártires de nuestra patria. De parte del eje de los gobiernos amigos de Venezuela hay pronunciamientos de rechazo a esta operación de los Estados Unidos. Miguel Garzón. Así es, Juan Camilo. Mire, uno de los gobiernos que ha sido siempre muy cercano al régimen de Nicolás Maduro es el de Rusia. Desde allí dicen que condenan la acción militar de Estados Unidos y aseguran que no había ninguna justificación para este ataque llevado a cabo porque la hostilidad ideológica, dicen allí desde la Cancillería rusa, había prevalecido sobre la diplomacia. Abro comillas, esto es profundamente preocupante y condenable, dicen desde el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso en un comunicado. El gobierno de Vladimir Putin también exige después informaciones inmediatas sobre el paradero de Nicolás Maduro y de su esposa, como lo decíamos, que fueron capturados esta madrugada. Desde Irán también dicen que están, recordemos que Irán también mantiene vínculos con Venezuela, dicen que están muy preocupados y que condenan firmemente este ataque militar estadounidense. Abro comillas también. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán condena firmemente el ataque militar estadounidense contra Venezuela y la flagrante violación a la soberanía nacional y la integridad territorial de ese país, dice desde la Cancillería iraní en un comunicado. Cuba, que también es uno de los gobiernos muy cercanos y que mantiene relaciones muy estrechas con el régimen de Nicolás Maduro a nivel histórico, ya desde hace varios años siempre han sido muy cercanos, inclusive desde que estaba vivo Fidel Castro. Dicen, histórico aliado de Venezuela en la región, Cuba denuncia un terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra América, dice la publicación del presidente Miguel Díaz-Canel. El líder cubano dijo
que están muy preocupados también desde su gobierno y piden una reacción de la comunidad internacional contra este criminal ataque, dice Díaz-Canel, de Estados Unidos. Estas son las reacciones de los países más cercanos al régimen, de los pocos que le quedaban en la región y pues bueno, a nivel mundial, de los pocos que le quedaban al presidente Nicolás Maduro, ya capturado en este momento por los Estados Unidos. Juan Camilo. Y es un eje, Miguel, en el cual Colombia queda prácticamente ensanduchado, porque estamos hablando de Irán, de Rusia, de Cuba, Venezuela en estos momentos en una situación de incertidumbre, con Delcy Rodríguez al mando interinamente por lo menos. Faltaría a nivel internacional Nicaragua, ¿no? Nicaragua, que obviamente se va a alinear con todos estos países. Colombia, pues que esperemos, hasta el momento el presidente Petro pues lanza una voz de alerta sobre los bombardeos y pues ha apoyado, digámoslo así, tangencialmente al régimen de Nicolás Maduro, pero también ha rechazado una invasión por parte de los Estados Unidos. Precisamente arranco con esa pregunta, profesor Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio para Venezuela de la Universidad del Rosario. ¿En qué posición en estos momentos queda el gobierno del presidente Gustavo Petro ante esta situación, esta captura con una operación militar de parte del gobierno de Donald Trump de Nicolás Maduro? Bueno, en primera instancia decir que estamos en el peor escenario posible para Colombia frente a lo que sucede en Venezuela, en el sentido que toda dinámica de confrontación va a causar movilidad humana, va a causar migración, y en este momento Colombia es en el momento en que está menos preparado para atender flujos migratorios. Recordemos que vivimos una crisis en el Catatumbo, más de 87.000 personas han sido desplazadas por el enfrentamiento que hay entre el Frente 33 de las FARC y el ELN, lo que ha causado que la zona metropolitana de Cúcuta esté en una situación humanitaria muy compleja. La unidad de gestión de riesgo está prácticamente comprometida, sus recursos están muy golpeados por todas las lógicas de corrupción. Hace 10 años, 11 años, cuando tuvimos la crisis por la salida de nuestros compatriotas expulsados por el régimen de Nicolás Maduro, fue esta la unidad que tuvo que atender la situación de emergencia en la zona de frontera, y en este momento pues no tiene las capacidades para hacerlo. A eso hay que sumar que la cooperación internacional ha reducido sensiblemente su papel en Colombia. Prácticamente USAID está completamente desmantelado. Las organizaciones que manejan flujos migratorios como ACNUR y OIM tienen menos del 50% de los recursos que solían tener, y hay que decirlo, el gobierno colombiano ha desarticulado toda la dinámica migratoria. En este momento no tenemos una persona responsable de flujos migratorios en Colombia, más allá de la directora de Migración Colombia, cuya función y capacidad no compete para las dinámicas de estos flujos. Entonces, en primera instancia, en materia migratoria, Colombia no está preparado para flujos migratorios en este momento. Si saliera población venezolana huyendo de posibles escenarios bélicos, Colombia no tiene la capacidad de responder en zona de frontera. No hay un plan de respuesta por parte del Estado colombiano. Más allá de la grandilocuencia de los discursos del presidente de la República, no hemos preparado un escenario para estas circunstancias, no tenemos un plan de respuesta, y en materia de seguridad muy seguramente vamos a tener complicaciones. Recordemos que el ELN particularmente ha dicho que va a defender la revolución bolivariana. Sabemos que controla la frontera en los estados venezolanos del lado venezolano, que ha buscado un control similar del lado colombiano en los departamentos, y que muy seguramente va a ser parte de lo que prometió la revolución bolivariana, que sería su actuar en un escenario eventual como este, y es que el régimen siempre planteó que no podría derrotar militarmente a los Estados Unidos, pero que sí podría hacer una guerra de resistencia, una guerra de guerrillas, una guerra de desgaste, para que esta transición y la recuperación de la democracia en Venezuela no se pueda materializar. El propósito de la revolución bolivariana en este momento se convierte en una lógica de resistencia y de aguante, con el cual, sin lugar a duda, nosotros, al ser el vecino que comparte mayor frontera con Venezuela, nos vamos a ver seriamente complejizados, y con un gobierno que lamentablemente no ha hecho los arrestos necesarios, no ha hecho la preparación necesaria para enfrentar esta situación. Profesor Rodríguez, en estos momentos, ¿cuál es el cálculo de venezolanos en el país?
En este momento, según Migración Colombia, tenemos 2 millones, después les digo la cifra exacta porque nosotros la acabamos de publicar en el radar, en la bitácora migratoria del observatorio, que es un ejercicio que hacemos conjuntamente con la Fundación Konrad Adenauer. Nosotros hacemos seguimiento a las dinámicas migratorias y llevamos la lista de lo que ha sido el flujo migratorio. En este momento, según los datos de Migración Colombia, a agosto, que es el último corte que entregaron en su plataforma, 2.831.561 venezolanos se encuentran en nuestro país. El 68,88% de ellos está regularizado por el instrumento de permiso por protección temporal, pero tenemos un número que sigue creciendo de población irregular. Hay una proyección de en cuánto podría llegar a aumentar. Sé que obviamente es un incidente que sucede en caliente. ¿En cuánto podría llegar a aumentar esta cifra con la captura de Nicolás Maduro? No, realmente digamos que habrá que ver cuál es la condición en la que se desarrollan los eventos en Venezuela. Si la situación se escala bélicamente, muy seguramente vamos a tener flujos de población saliendo de Venezuela. Una de las cosas que a nosotros nos ha preocupado y que nosotros hemos reportado en nuestros diferentes informes es qué hacer en el caso de la salida no solamente de población que huye de una situación bélica, sino incluso cómo se va a comportar Colombia si los esbirros del régimen, si los que han acompañado a la revolución bolivariana empiezan a tratar de huir por territorio colombiano. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el modus operandi que va a asumir el Estado colombiano con actores que sabemos que han participado en violación de derechos humanos, que han participado en acciones en contra de la población venezolana, pero que ante la situación que se vive en Venezuela pueden buscar huir del país? Y el lugar por el cual van a tratar de hacerlo claramente es nuestra frontera. Esos 2.219 kilómetros que son absolutamente imposibles de controlar será uno de los puntos por los cuales ellos pretendan escapar. ¿Qué hace Colombia, por ejemplo, si estos actores llegan a nuestro país? Sabemos que si se devuelven a Venezuela muy seguramente perderían la vida. ¿Cuál va a ser el protocolo que establecerá el Estado colombiano para el manejo de estos actores que son bastante complejos? Profesor Rodríguez, precisamente usted acaba de tocar un punto acerca del cual yo le quería preguntar, y es que en redes sociales muchas personas, muchos venezolanos y muchas de las asociaciones de venezolanos que viven en Colombia o inclusive en otros países que han tenido que salir debido a la situación allí en Venezuela, están diciendo pues que expresan su felicidad porque van a poder regresar a su tierra, van a poder regresar a su país, a sus ciudades, a la tierra que los vio nacer. ¿Ustedes de pronto tienen una estimación, de pronto prevén algo de cómo podría funcionar eso y si de verdad habría de pronto ¿cómo se puede decir? Un éxodo a la inversa de estas personas que están por fuera de Venezuela en caso tal de que caiga ya definitivamente del todo el régimen venezolano, el régimen de Nicolás Maduro, y haya un nuevo gobierno? Pues bueno, la situación en este momento se abre un compás de espera. Un venezolano promedio que se encuentra en Colombia o en cualquier otro país con su familia va a pensárselo 2 veces antes de regresar a Venezuela, porque las condiciones tienen que estar dadas para poder regresar. Recordemos que Venezuela no solamente fue víctima de una dictadura oprobiosa que violaba los derechos humanos sistemáticamente, sino que fue una dictadura que empobreció y convirtió el país en un país en emergencia humanitaria compleja y prolongada. En este momento el sistema educativo venezolano está en su peor momento. No hay capacidad por parte del Estado para poder brindar servicios en salud, en educación. Los servicios sociales están muy complejizados. Entonces cualquier ciudadano venezolano que muy seguramente tendrá el deseo de volver a Venezuela se lo tendrá que pensar 2 veces antes de regresar a su país, porque no porque salga Nicolás Maduro o porque empiece un proceso de transición inmediatamente Venezuela va a recuperarse. Todo lo contrario, la amenaza que ha esbozado la revolución bolivariana es que va a desestabilizar cualquier proceso de retorno a la democracia. De hecho, si uno mira las palabras de Diosdado Cabello, que como ustedes señalaban tenía la bandera de guerra a muerte, que ha sido un símbolo que ellos han adquirido o adquirieron el año pasado, es una lógica en la cual ellos están dispuestos a
trasladar el costo de su mantenimiento en el poder por todos los medios a la población, y lo han hecho. Recordemos que el régimen ha preferido empobrecer al pueblo que dar un paso al costado. Es un proyecto político que no tiene el propósito de resolver el problema de los venezolanos o las situaciones de los venezolanos, sino mantenerse en el poder. Yo creo que en este momento el retorno de venezolanos es una situación que hay que empezar a pensar, mirar qué posibilidades reales se van a dar de ese retorno de los venezolanos a su país. Muy seguramente muchos van a querer trabajar por la recuperación de su país, van a buscar y desear poder participar en el retorno a la democracia y en la construcción de una nueva Venezuela, pero la realidad muchas veces también los va a superar. La situación de Venezuela en materia humanitaria es muy compleja, y esto hace que ese proceso no se vaya a dar inmediatamente, sino que sea un proceso muy complejo, y que incluso, recordémoslo, después de 5 años que una persona ha salido de su país, crea otros vínculos, crea otras relaciones, incluso el país que dejó ya no es el país al cual esperaría regresar. Y esto hace que en este momento Venezuela, que perdió más de la cuarta parte de su población, esa cuarta parte de su población esté pensando cómo van a ser las dinámicas para un eventual regreso. En el caso de Colombia, que es el país que tiene el 41,14% de la diáspora venezolana está en nuestro país, es un país que tiene que tener un plan de acción frente a lo que sucede, porque muy seguramente los venezolanos que están en otras localidades, digas Estados Unidos, Europa, España, o en otros países de Sudamérica, Chile, Argentina, Perú, van a empezar a mirar sus planes de eventual regreso a Venezuela, pero no lo van a hacer directamente a Venezuela. Muy seguramente van a hacer un punto de parada en Colombia mientras la situación se resuelve en Venezuela, mientras deviene una normalización de la situación venezolana, que todavía, digamos, es incierta. Hoy sabemos que no está Nicolás Maduro, pero lamentablemente el que está a cargo del proceso de resistencia de la Revolución Bolivariana es Diosdado Cabello, que, como sabemos, es quizá uno de los sátrapas más complejos que tiene la Revolución Bolivariana, que ya alguna vez ejerció el poder. Recordemos que después del golpe de Estado contra Hugo Chávez, él asumió el poder y fue el que logró el regreso de Hugo Chávez al poder. Entonces, yo no creo que la situación sea tan armoniosa como para que los venezolanos puedan regresar. Y en caso tal, profesor, ustedes pues desde el Observatorio de Venezuela allí de la Universidad del Rosario, en caso de que haya un regreso de la democracia a Venezuela, ¿ustedes creen que hay una cabeza que podría asumir este nuevo liderazgo allí en Venezuela? Un líder o una persona que sea la encargada de asumir este nuevo episodio en la vida venezolana en un eventual regreso a la democracia. Es difícil, digamos que en este momento la persona que tiene la legitimidad electoral para poder reclamar el poder en Venezuela es Edmundo González Urrutia, quien ganó un proceso electoral y que el régimen burló después de una negociación de más de 3 años en la que participaron diferentes actores de los propios Estados Unidos. El régimen creyó que siempre iba a burlar este proceso, y la prueba es que eso no fue así, y hoy se comprobó eso. Edmundo González Urrutia tiene la legitimidad, pero la persona que tiene el liderazgo en este momento en Venezuela, sin lugar a dudas, María Corina Machado, desde el sector opositor. Ella participó en las elecciones primarias, ganó con más del 93%, no le permitieron participar en la elección, pero es legítimamente la lideresa de la oposición y la persona llamada o encargada de tener el liderazgo por el lado opositor. Por el lado chavista, que independientemente de las dinámicas de lo que significan como régimen violador de derechos humanos, que además cada vez estaban en una espiral ascendente en esa lógica de violación, es difícil saberlo, porque el chavismo no es un chavismo unificado en una sola cabeza. Nicolás Maduro era un actor transaccional, daba poder a diferentes sectores, a los militares, a los civiles, a los bolichicos o a los actores que se enriquecieron con los recursos de Venezuela.
y era un actor que lograba distribuir poderes entre los diferentes componentes de lo que hoy conocemos como chavismo. En este caso no sabemos quién pueda asumir el liderazgo por el lado chavista. Muy seguramente va a terminar siendo en la práctica, y sobre todo por su discurso, por las primeras palabras que ha dicho, más que Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, el que va a tratar de asumir la resistencia de la revolución bolivariana. Lo deseable es que en este momento se genere un proceso de negociación que permita una transición y un retorno a la democracia en Venezuela, pero la amenaza que ha puesto la revolución bolivariana sobre la mesa y que ha expresado Diosdado Cabello es que ellos están dispuestos a desestabilizar cualquier lógica de transición en Venezuela. Entonces es un escenario complejo, no hay, digámoslo así, un único líder. La oposición ya tiene un liderazgo, pero el oficialismo o el chavismo no. Es el profesor Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, acompañándonos en esta transmisión especial sobre la caída de Nicolás Maduro, su captura luego de una operación militar de los Estados Unidos en Caracas. Ha sido usted muy amable, profesor Rodríguez. Gracias por la invitación. En estos momentos, el único canal de comunicación con el régimen chavista es Telesur y los canales oficiales BTV. A través de eso es que han salido los principales funcionarios del gobierno a comunicarse, a dar sus declaraciones. Ha salido el ministro de Defensa, ha salido la vicepresidenta interina Miguel Delcy Rodríguez. Diría yo que como a dar pruebas de supervivencia. Sí, porque no salen a no decir nada. Porque lo que están haciendo es como salir, algunos desde la clandestinidad. Recordemos, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, salió por vía telefónica, no se sabía en dónde estaba, no hubo imágenes.